Bueno muchachos, buenos días, bienvenidos. Vamos a estar explicando hoy el tema de los gráficos. ¿Qué sucede? Que hay diferentes tipos de gráficos, ¿correcto? Y nosotros debemos seleccionar el gráfico que más le convenga a la información que tenemos ahí tabulada. Se supone que cuando uno va a hacer un gráfico, ya uno ha hecho una encuesta, se han contado las respuestas que los encuestados fueron opinando y a eso se le llama la tabulación. Entonces aquí tenemos una encuesta donde se le consultó a la persona cuál era la bebida que más prefería y se han tabulado sus respuestas. 54 personas dijeron malta, 43 gaseosa, 26 jugo y 13 personas té frío. Cuando tenemos una información de esta, que es donde estamos comparando opiniones, que habían varias opciones, ¿sí? Y queremos saber por cuál opción se inclinaron más las personas, a manera de comprobar qué porcentaje de personas se inclinó más por una opción o por la otra. Lo más conveniente aquí es hacer uso de un gráfico circular o de torta. Entonces, cuando vamos a tabular, a graficar esta información, debemos seleccionar, en este caso, desde la celda A2 hasta la celda B6, que es donde tenemos, por un lado, la clase y por otro lado, las cantidades. Es decir, por un lado tenemos las bebidas, la marca de las bebidas, y por el otro lado tenemos la cantidad. Entonces, ahorita ya se ha seleccionado la información, vamos a insertar, vamos a la opción insertar, entonces tenemos seleccionada la información relevante, hacemos clic en insertar, como ya aquí lo vemos, y allí vamos a encontrar la opción gráficos. Todo este sector de aquí, todo este lote, es la selección de las herramientas de gráficos. Y el gráfico circular, miren que aquí lo vemos en miniatura, es ese que tiene esa figura de círculo, de torta. Al hacer clic allí, él nos ofrece si queremos un gráfico en 2 dimensiones, o si lo queremos en 3 dimensiones, o si lo queremos a manera de anillo, ¿correcto? Entonces, bueno, aquí sería ya lo que más le guste a la persona. Yo voy a utilizar el 3D, me gusta más, entonces le hago clic. Y vamos a observar entonces vamos a observar que el gráfico se genera en la hoja. Como ustedes vieron en Word, aquí encontramos unos punticos en las esquinas por los cuales podemos reducir el tamaño del gráfico si de pronto quedó muy grande, por las esquinas. Y por aquí también lo podemos mover. En este caso, el gráfico le ha colocado un color a cada variable, en este caso la bebida, y ese color está representado acá en el gráfico. De pronto, si queremos que esta información sea un poco más clara, cuando nosotros tenemos seleccionado el gráfico, se nos activa acá las herramientas de gráfico. Acá arriba, ahí miren que un tono distinto en las herramientas, dice herramientas de gráfico, y los gráficos tienen 2 opciones, que son diseño y formato. Tienen 2 opciones.
Y pueden observar ustedes que aquí en la herramienta, miren, la segunda herramienta que se llama diseño rápido, podemos seleccionar cómo queremos que se visualice la información de ese gráfico. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando el gráfico dice los porcentajes. Miren que sería el diseño número 1. El diseño número 2 también me dice los porcentajes. Y así sucesivamente pues se puede seleccionar. Vean, voy a escoger este, diseño número 6, que tiene título, tiene por un lado lo que se conoce como las variables y me muestra en valor numérico el porcentaje. Ya que voy a hacer, pues voy a cambiar este título aquí que dice cantidades, ahí le hago doble clic y voy a reemplazar el texto colocándole el texto que diga bebidas favoritas, que sería el nombre de este gráfico. Hay otras opciones como cambiar el estilo de color, aquí la pueden ustedes ver, perdón, acá en cambiar colores, pueden cambiar los colores del gráfico, colocarlo de un solo tono, si de pronto van a imprimir, lo pueden colocar de un solo tono. Miren que quedan los colores, uno más oscuro que el otro, pero si es a color, pues lo más recomendable es utilizar entonces diferentes colores. Bueno, esto con respecto al gráfico circular. Bueno, muy bien. En la hoja número 2, que tiene por nombre gráfico de columnas, tenemos una información ya un poco distinta a la anterior. Aquí no estamos hablando de quién se inclinó más por esta variable o por esta bebida o por esta cuestión, sino que estamos viendo una información que corresponde en este caso a la temperatura del año 2013. En cada mes nos dicen cuál fue la temperatura más alta, ¿ok? Entonces miren que es una información que con el gráfico de circular sería absurdo graficarla con ese tipo de gráfico, porque no estamos hablando de una comparación en el sentido de inclinación de opinión, sino que estamos hablando de un comportamiento. En el transcurso del tiempo, en el transcurso de los meses, hubo una variable que era la temperatura y es lo que se trata de medir en este caso. Lo podemos hacer con un gráfico de columna. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar desde la celda A2, que es donde se encuentra el título de los meses, hasta la D14, que es donde se encuentra el último valor numérico de los grados centígrados de la temperatura. Una vez tenemos seleccionado esta información de la tabla, nos dirigimos nuevamente a insertar. Y aquí encontramos nuevamente ese sector de gráficos y los de columnas son las barras que vemos verticales. ¿Sí? Recuerden que ya habíamos hablado que columnas son verticales. Ahí hacemos clic y él nos da la opción de columnas que son verticales, ahí la podemos ver, o de barras que son horizontales. Para este caso vamos a escoger ya sean las columnas en 2D o las columnas en 3D. Ya esto es como una decoración visual. Bien, entonces vamos a escoger aquí las columnas y entonces nos queda la información de la siguiente manera. Nos quedó bien. De pronto, como estamos hablando de temperatura y la temperatura es cálida, yo le voy a colocar un color cálido. Ahí lo tengo, un color cálido. Y podemos observar entonces, visualmente observamos que el mes más cálido, ¿cuál fue? El mes de mayo, pueden observarse a simple vista gracias a este gráfico que acabamos de insertar, que es el gráfico de columnas. Solo nos quedaría aquí cambiar el título y colocarle entonces temperatura, año
2013. Ya ustedes conocen entonces que acá se le puede cambiar el color, o en diseño rápido la manera en que se va a visualizar la información. Se le puede colocar los numeritos ahí arriba también de las barras. Ya es cuestión de lo que ustedes deseen visualizar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Otro tipo de gráfico vamos a implementarlo acá en la hoja siguiente, la que le hemos dado por nombre gráfico de barras. ¿Sí? Tenemos la misma información, así que vamos a seleccionar desde la celda A2 hasta la celda B14. Nos vamos a insertar y allí mismo en columnas, en gráfico de columnas, allí mismo vamos a encontrar las barras que ya la habíamos visto. Y lo que ocurre aquí es que se invierte la información. En este caso los meses nos quedan en el eje Y y la temperatura nos queda en el eje X. De pronto aquí lo que más se acostumbra para este tipo de gráfico es esa información de la cantidad de nivel de radiación o nivel de contaminación así en el ambiente. Se acostumbra mucho a este tipo de gráfico. Ya conocen ustedes que al hacerle clic al gráfico se le pueden cambiar los colores y que aquí también podemos hacer clic para editar el título. Vamos a colocarle temperatura. Listo. Bueno, otro tipo de gráfico vamos a elaborarlo en la hoja siguiente, que se llama gráfico línea. Tenemos la misma información. Vamos a hacer una prueba. Vamos a seleccionar desde el título. Vamos a ver cómo nos sale así. Desde el título hasta la última celda que contiene información, que es la B14. Vamos a probar a ver cómo nos sale el gráfico seleccionando todo. Nos dirigimos a insertar y debajo de columnas, ahí en la zona de gráficos, debajo de columnas encontramos unas líneas. Esos son los gráficos de líneas. Vamos a hacer clic allí y tenemos diferentes tipos de gráficos de líneas. A mí me gusta más este que contiene, bueno, este inicial y después, o este que está aquí inicialmente, pero tiene también como unos punticos de marcadores. Me gusta mucho. Entonces voy a seleccionarlo. Y bueno, aquí miren que como hemos seleccionado el título, miren que nos mezcla tanto el título con los grados centígrados. En ocasiones nos queda bien, como en ocasiones se puede confundir un poco la información. Ya usted va probando allí. Tenemos las mismas opciones. Al hacer clic al gráfico, pues se activan las herramientas de gráficos y en diseño encontramos los colores, que yo me parece mejor colocarle un color cálido. Y en diseño rápido tenemos la opción de colocarlo a que muestre la información como nosotros de pronto queremos. Entonces miren que aquí me da la opción de colocarle título al eje. Por acá me da los datos numéricos también allá sin líneas. Entonces ya usted visualmente pues utiliza el que mejor le convenga. Voy a dejarlo aquí en este caso, que tiene esas líneas horizontales y me orientan un poco mejor. Bueno, tenemos otro tipo de gráfico y miren la información que tenemos acá. Tenemos una información de encuesta, pero en esta encuesta, yo sé que ustedes han visto este tipo de encuestas. Tenemos entonces aquí, a ver, una pregunta y dicha pregunta tenía 6 opciones de respuesta. Pero hay un tema general aquí que es el liderazgo, y del liderazgo salen 4 preguntas y de esas 4 preguntas se tabuló la información
Por ejemplo, aquí en la primera, mi jefe inmediato fortalece la confianza entre el grupo de trabajo. 4 personas votaron que estaban totalmente en desacuerdo, 1 persona en desacuerdo, 3 personas parcialmente en desacuerdo, un poquito más abajito de la mitad, parcialmente de acuerdo. Estas son 4 personas que estaban un poquitico votando un poquito más a favor que en contra, 27 personas de acuerdo y 25 personas totalmente de acuerdo. Entonces miren que la información es cuando se hace una pregunta y hay 6 opciones para responder, la persona respondía con su X, pero ya aquí está tabulada la información. Entonces, vamos a graficar esta información. Seleccionemos entonces toda la tabla, desde la A1 hasta la G5. Entonces, esta información, ¿será que conviene hacerla con un gráfico circular? Para nada, ¿cierto? Porque un gráfico circular ahí, imagínense combatirse con esa información donde hay 4 preguntas y cada pregunta tiene diferentes opciones de respuesta. Imposible un gráfico circular para implementar allí. La opción que más nos conviene es la siguiente. Una vez seleccionada la tabla, nos dirigimos a insertar. Y aquí encontramos nuevamente el sector de gráficos. Yo voy a recomendar para esta opción el gráfico de columna, porque quiero que observen aquí el dibujo de columnas y ustedes observen que el dibujo de columnas, observen que nos muestra que él es capaz de diferenciar la información cuando hay varias opciones. Por eso es que nos muestra 2 columnas de un color, una color claro, la otra color oscuro. Luego viene, miren que ahí se separa y viene otras 2 columnas más, una con el mismo color claro y la otra con un color oscuro. ¿Qué me está dando a entender ese icono, ese dibujo? Me está dando a entender que este gráfico es capaz de separar por conjuntos de respuestas o de preguntas. Así que voy a seleccionar la primera opción. Ahí la voy a seleccionar. Pero sucede algo. La información está confundida aquí. Ojo a esto. Porque en el eje, miren ustedes que en el eje de las X están colocadas las opciones de totalmente desacuerdo, totalmente de acuerdo, etcétera. Entonces la información está invertida. Lo que debería estar aquí serían las preguntas, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta de esto. Yo tenía 4 preguntas y miren que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de gráficos. No es coherente. Yo debería tener 4 grupos de gráficos porque yo tengo 4 preguntas acá en la tabla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a seleccionar el gráfico, porque yo sé que cuando hago esto se me activan las herramientas de gráfico. Y en las herramientas de gráfico, en el sector diseño, observen que por acá, llegando al final de las herramientas, ahí encuentro una herramienta que se llama cambiar fila y columna, es decir, invertirlas. Mírenla aquí. Cambiar fila y columna. Entonces voy a hacer clic ahí en esa herramienta y ahora sí, el gráfico ahora sí está correcto. Miren que ahora tengo las preguntas en el eje X y en esa pregunta pueden observar ustedes, voy a separar un poquito acá, aquí, bien, vamos a observar aquí. Observen, la primera pregunta dice: mi jefe inmediato fortalece la confianza entre el grupo de trabajo, y las 6 respuestas. Miren que las primeras respuestas de desacuerdo son estas barras que están cortas porque hubo muy pocos votos. Y las 2, miren que incluso la de acuerdo viene siendo esta azul aguamarina
que es la más alta, y totalmente de acuerdo que fueron 25, miren la que aquí está en naranja, ¿correcto? Entonces, ¿esto qué ayuda? Pues ahí sí me está dando la información correcta de esta pregunta, ¿qué fue lo que más se votó? Si de pronto quiero ser más claro, yo recomendaría que en cambiar colores trabajemos un solo color. Y de esta manera me quedan de color de tono oscuro, me quedan las respuestas según esta tabla, las respuestas más desfavorables, o sea, las respuestas más desfavorables. Y las respuestas de color claro son aquellas que son más positivas. Entonces, si yo estoy exponiendo ante un público este gráfico, para que el público de pronto que no alcanza a leer, yo lo puedo orientar así y decirle, las barras de tono oscuro son aquellas respuestas desfavorables, y entre más claro es el color es porque era más favorable. Entonces aquí se dan cuenta que los tonos claros tuvieron mayor porcentaje que los tonos oscuros, es decir, más personas votaron por las dos opciones favorables, que son de acuerdo y totalmente de acuerdo, y fueron pocas las personas que se inclinaron por las respuestas de desacuerdo o de favorable. Entonces queda más legible la información. Solo sería cuestión de cambiar aquí el título. Por ejemplo, aquí sería un buen título, aquí sería colocar liderazgo, que es lo que nos dice la tabla, ¿cierto? Liderazgo. Y la G. Ok. Bueno, entonces estos son pues un resumen de lo que son los gráficos. Vimos unos que son muy sencillos y otros que requieren de, como este, que requieren de hacer una acción adicional, que era invertir las filas y las columnas. Espero que haya quedado claro.